Bien. Bueno, somos la Universidad San Pablo Tucumán. Esta es la cátedra de análisis de regresión de la carrera licenciatura en ciencias de datos. Vamos a dar comienzo al módulo 4, que es la parte de correlación múltiple, correlación parcial y otros temas sobre análisis de regresión en varias variables. Bueno, vamos a empezar con lo que corresponde a regresión o correlación múltiple. Si bien el grado de correlación existente que pueda haber entre una, dos o tres o más variables es lo que se conoce como correlación múltiple. Nosotros en la parte de el módulo 1 vimos lo que era correlación lineal, es decir, todo el grado de correlación existente solamente en una variable. Ahora vamos a ver una variable independiente y otra variable dependiente. Ahora vamos a ver una correlación existente entre tres o más variables a los cuales nosotros le denominamos correlación múltiple. Los principios que le llamamos fundamentales y que están implicados en los problemas de correlación múltiple son muy, pero muy parecidos, podríamos decirle análogos a los de correlación simples. Todo eso, todo lo de correlación simple, bueno, fueron tratados en la clase del módulo 1 de esta cátedra, ¿no? Por supuesto. Bueno, y ahí estamos pasando las pantallas. Antes de comenzar con la presentación de los tipos de ecuaciones, vamos a ver lo que son la notación de los subíndices para generalizar un número mayor de variables. ¿Sí? Nos conviene adoptar una notación con subíndice, es decir, aparecen X grandes y vamos a colocar los subíndices, yo lo voy a marcar acá con el cursor, X1, X2, X3 son las variables que vamos a considerar. Y entonces la que van a denotar los valores que asume la variable X1 van a ser X1, 1, X1, 2, X1, 3. Esos son los valores arbitrarios que asume justamente la variable X1. Y así, por ejemplo, lo que adoptan la variable X2 va a ser X21, como lo tenemos acá, X21, X22 y X23. Acá dice la variable X1, pero en realidad no es... esos son los que corresponden a X2. Y lo que corresponden a X1 es X12, X11, X13. Es decir, el primer subíndice indica que corresponde a la variable en consideración, que es X1. Y el segundo subíndice es para distinguir los distintos valores que toma la variable X1. De la misma manera, para X2, los valores que toma la variable, en este caso en consideración, X2 es X21, X22 y X23. Y así de forma sucesiva. Esta notación, en términos de la sumatoria, nosotros lo podemos llamar X21 más X22 más X23 más X2n. Eso se puede expresar en términos del símbolo suma. Nosotros en matemática y en estadística se busca mucho compactar las ecuaciones. Es decir, si estamos sumando algún tipo de valores que toma una determinada variable, cuando la generalizamos, lo que hacemos es compactar para no extenderlo y eso lo llevamos a través del símbolo suma, que el símbolo suma es una forma de reducir la expresión y de que la ecuación me quede más compacta y más pequeña para que sea, podamos expresar una expresión grande en términos de algo mucho más pequeño y que siga las leyes para que se siga el patrón con el cual están elaboradas esas leyes en términos extendidos. Bueno, cuando no, normalmente a la media de X2 la vamos a llamar X sub 2 raya, como está el cursor, acá está. A la media de X2 la vamos a llamar X2 raya
y que representa justamente, como nosotros lo sabemos calcular a la media aritmética para datos no agrupados, es la suma de los valores que toma la variable x2 dividido en el número total de datos que toma la variable x2. Bueno, y ya habiendo denotado, o por lo menos mencionado lo que corresponde a la notación de índices, aparecen las ecuaciones que nosotros le llamamos ecuaciones de regresión y planos de regresión. ¿Sí? Bueno, entonces, una ecuación de regresión es simplemente una ecuación en donde se utiliza para estimar una variable dependiente. Por ejemplo, le podemos llamar a x1 variable dependiente y todas las otras variables, x2, x3, x4, x sub n, le podemos llamar variables independientes. O sea que x1 depende de las otras variables x2, x3 y x sub n. Y se llama justamente ecuación de regresión x1, es decir, de x1 de nuestra variable dependiente sobre x2, x3, que son las variables independientes. La notación, como le llamamos notación funcional, normalmente la vamos a llamar así, como yo les voy a presentar acá, x1, justamente que es la ecuación de regresión de x1, y la notación funcional, que es f grande de x2, x3 y x sub n. Entonces acá van todas las variables independientes y x1 que depende de todas las variables. Esto se lee x1 es una función de x2, x3, x4, x sub n. En el caso solamente de tres variables, porque esta es la notación o una ecuación de regresión para n variables. Vamos a particularizar sin pérdida de generalidad. Vamos a enunciar esta ecuación, pero para tres variables. En el caso de tres variables, la ecuación de regresión más simple de x1 es la que x2 y x3 dependen justamente, son independientes de x1. x1 es el que depende de x2 y x3. Entonces, la ecuación estaría dada. x1 igual a b1, 2, 3, ¿sí? Que ese vendría a ser el término independiente, b2, 1, 2, 3 de x2 y b1, 3, 2 de x3. Bueno, entonces acá estamos marcando que estos coeficientes, fíjense que este coeficiente b1, 2, 3, justamente el elemento, el segundo subíndice del coeficiente es el que tiene que coincidir con el subíndice de la variable independiente, del valor de la variable independiente. Si vamos al tercer subíndice, B32, el segundo subíndice de nuestro coeficiente tiene que coincidir justamente con el subíndice del valor que toma la variable independiente, en donde justamente B2, 3 y B1, 2, 3 y B3, 2, que son justamente lo que vamos señalando, son números reales, son constantes y le llamamos coeficiente. Si esta ecuación se mantiene constante, justamente la gráfica de esta ecuación de x1 es una línea recta cuya pendiente es justamente B1, 2, 3. Es decir, esta vendría a ser nuestra pendiente si se mantiene constante. Si x2 se mantiene constante, esto es algo parecido que yo por ahí no sé si ustedes lo vieron, no estoy seguro, pero pienso que sí. Que en análisis matemático vieron conceptos de derivadas y se vio función de una variable. Entonces, graficaban funciones, le calculaban el límite, calculaban derivadas de una función que era una derivada ordinaria. En funciones de varias variables se calcula también el límite, se calcula también las derivadas, pero las derivadas ya no son en una variable, no es una variable ordinaria, se llaman derivadas parciales. Y esas derivadas parciales significaba que derivaba una variable y la otra mantenía constante. Y por eso se llaman derivadas parciales. Esas derivadas parciales, la forma de derivar una función era si derivo con respecto a x, y es constante. O si estoy con tres variables. Si derivo con respecto a x,
y z son constantes. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si a esta ecuación, que es de tres variables, las cuales x2 y x3 son variables independientes, y x1 es la variable que depende de x2 y x3, si mantengo a x3 constante, quiere decir que esto va a ser, su gráfica va a ser una recta lineal. Y esa recta lineal tiene como pendiente al coeficiente B1, 2, 3. ¿Por qué? Porque x3 se lo considera constante. Ahora podría tomar al revés, que a x2 lo considere constante, ¿sí? Lo que estoy marcando acá. Por lo tanto, la pendiente ya no va a ser B2, 3, sino B3, 2, que es el coeficiente de x3, que ahora x3 funciona como variable. Entonces, tomando como variable a una y tomando como constante a otra, podemos cambiar justamente la gráfica, que puede ser distinta, pero estamos hablando de cuando tomamos constante a uno y cuando tomamos constante a otro. Entonces, como se ve el subíndice después del punto, indica justamente la variable que se mantiene constante en cada uno de los casos. Yo no sé si ustedes llegan a ver, pero después cuando yo les pase la diapositiva van a ver que aparece B1, 2 y aparece punto 3. ¿Qué quiere decir? Que acá X3 está tomando como constante. Y acá B3, 2 quiere decir que la segunda variable se está tomando como constante. Y acá en este caso, B.23 quiere decir que la segunda variable y la tercera variable se mantiene como constante. Por eso es que le decía de que el subíndice después del punto es lo que indica justamente la variable que se mantiene constante en cada caso. Bueno, dado que x1 varía parcialmente debido a la variación de x2 y parcialmente debido a la variación de x3, a B1 o B1, 2, 3 y B13.2 se le llaman coeficientes de regresión parcial de x1 sobre x2 manteniendo x3 constante y de x1 sobre x3 manteniendo x2 constante respectivamente. ¿Sí? Entonces, es lo que les decía recién, cada uno de estos coeficientes toman justamente coeficientes de regresión parcial cuando se toma la otra variable constante y al otro coeficiente que lo hemos marcado acá, B13.2, se lo toma como constante, como coeficiente de regresión parcial de X3 toma o manteniendo a X2 constante. Bueno, esta ecuación que yo les marqué acá es la que se conoce como ecuación de regresión lineal de X1 sobre X2 y X3. En un sistema rectangular tridimensional de coordenadas, esta ecuación representa un plano. A ver, a manera que ustedes lo recuerden. Seguramente cuando vieron, yo creo que ustedes la materia que tenían se llamaba elementos de álgebra y geometría analítica, o álgebra con geometría analítica, o geometría analítica y álgebra, ¿no? No recuerdo así, pero sé que los contenidos tenían un poquito de lo que era la parte de geometría analítica y una parte de álgebra, ¿sí? Álgebra lineal. Bueno, la parte de geometría analítica, más que nada, eran las ecuaciones de la recta en el plano, las ecuaciones de la recta en el espacio y las ecuaciones del plano. Bueno, acá estamos trabajando de alguna manera con ecuaciones de la recta en el espacio y con ecuaciones del plano, las ecuaciones del plano en el espacio. Bueno, lo que nosotros tenemos ahí, o que yo les he planteado ahí en esa ecuación, que es la que nosotros llamamos ecuación de regresión lineal, es lo que representa geométricamente un plano y se le conoce como plano de regresión, ¿sí? En donde los coeficientes, yo los vuelvo a marcar, los coeficientes B12.3, B13.2 y el coeficiente que tengo acá de X1, que es 1, son justamente las componentes del vector normal. Bueno, como para hacer una analogía con respecto a geometría analítica del espacio. Entonces, esta ecuación, que la conocemos como ecuación del plano de regresión, es una generalización de la recta de regresión para dos variables, que es lo que nosotros vimos anteriormente. Entonces, que era una función, le llamamos dos variables porque era y que dependía de quién, de x. Teníamos una variable independiente de x y una variable dependiente, una variable
independiente X y una variable dependiente Y, que eso es lo que nosotros vimos en los temas desarrollados en el módulo 1. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es extender justamente la dimensión por el hecho de que estamos agregando más variables. Por eso es que le llamamos ecuaciones de regresión y regresión múltiple. Bueno, vamos a ver las ecuaciones normales del plano, las ecuaciones normales para el plano de regresión de mínimos cuadrados. Bueno, así como existen rectas de regresión de mínimos cuadrados que se aproximan a un conjunto de puntos, nosotros le podemos llamar un par de puntos X, Y, en un diagrama que le llamamos diagrama de dispersión, pero era un diagrama de dispersión bidimensional. ¿Se acuerdan que hacíamos un diagramita, colocamos todos los puntos y veíamos la recta que mejor se ajustaba? Bueno, eso es lo que nosotros... Profe, Sí. eso de la que dijo de los planos era R2 y R3, ¿puede ser? En álgebra que vimos era en el plano, en el espacio de los tres ejes. No sé. Sí, así es. Sí, le Bueno, llama, lo que hay pasa que que, refrescar eso, sí lo vimos, pero lo que pasa es que tenemos que refrescarlo. claro, ¿cómo me dijiste L1 y L2? R1, R2 y R3, que era en el plano y en el espacio, creo. Ah, en R2 y en R3. Sí, lo que pasa que, a ver, en R2, una recta, tenés la ecuación de la recta que está en R2, y después tenés la ecuación de la recta en el espacio, que es R2 y R3, respectivamente. El plano Y en el solamente, plano, el plano solamente está definido en el espacio. O sea, no tengo una ecuación del plano en el espacio. bien, bien. ¿Sí? El plano no está definido en el espacio bidimensional, solamente en el espacio tridimensional. La recta sí, ese es un ente geométrico que está definido para el plano, y por eso es que vos tenías ecuación de la recta en R2, ecuación de la recta en R3 y la ecuación del Claro, plano ahora en el sí, espacio. sí, ahora me acuerdo de R2 y en la ecuación de R3. Claro, claro. Y esa ecuación que yo les propongo en la diapositiva anterior es una ecuación, es una generalización justamente, pero dentro del plano de regresión, porque es también la ecuación de un plano, pero nosotros llamamos plano de regresión porque vamos nosotros no en la dirección de estudiar los planos, sino en la dirección de estudiar la aplicación de eso. Y eso, por ejemplo, ¿a dónde lo aplicaríamos ya utilizando en el plano de regresión mínimos cuadrados? ¿Cómo sería? Cuando tenemos, por ejemplo, una población y queremos estudiar tres tipos de variables, qué sé yo, tenemos, Claro, múltiple. claro. Listo, listo, listo. Sí, sí, sí. Igual tengo un ejemplito ahí como para que lo veamos. Bueno, entonces le decía que así como existen rectas de regresión de mínimos cuadrados que aproximan un conjunto de puntos, un par de puntos que nosotros habíamos desarrollado en las clases de módulo 1, en un diagrama de dispersión bidimensional, teníamos la variable dependiente y la variable independiente x. Bueno, también existen planos de regresión mínimos cuadrados y que se ajustan a un conjunto de puntos, pero acá se ajustan a un conjunto de puntos. En este caso, nosotros habíamos tomado, si bien en las diapositivas anteriores yo lo que hice es definirle la regresión múltiple para n variables, ya hemos tomado simplemente tres variables. X1, que era la variable dependiente, y X2 y X3, que son las dos variables independientes. Bueno, por eso cuando hablamos de tres variables, lo que vamos a hacer es encontrar justamente las ecuaciones, o que le estoy proponiendo más que nada, las ecuaciones normales del plano de regresión de mínimos cuadrados. Entonces, esos puntos X1, X2, X3 van en un diagrama de dispersión, pero en un diagrama de dispersión tridimensional. Que, bueno, yo tengo ahí preparado algo, no en esta clase, pero tengo algo como para mostrarle. Sé que los puntos tridimensionales, marcarlos se hace bastante complejo, pero sí podemos trabajarlo. Entonces, el plano de regresión de mínimos cuadrados de X1 sobre X2 y X3 en la ecuación anterior, ¿se acuerdan de esta ecuación? En la ecuación 1, donde justamente B
B1.23, B12.3 y B13.2 determinan, resolviendo simultáneamente, lo que nosotros le llamamos ecuaciones normales y son las que yo estoy colocando acá. He obviado la deducción matemática de cómo se llegan a estas ecuaciones porque en realidad ustedes no van a ser matemáticos, pero sí que sepan cómo utilizar las ecuaciones. Estas ecuaciones, bueno, son las que se llaman ecuaciones normales. Acá aparecen los coeficientes justamente de la ecuación y tengo la sumatoria de los valores que toma la variable dependiente x1, tengo la sumatoria del producto de los valores que toma la variable x1 y x2, y acá tengo la sumatoria de los productos que toma la variable x1 y x3. Es decir, estas tres ecuaciones son lo que se conocen ecuaciones normales del plano de mínimos cuadrados, ¿sí? Y van a ver que acá primero tomo x1, ¿sí? Que es la variable dependiente, y después tomo la combinación entre x1 con x2, que es la otra variable eh, independiente, y después la variable dependiente x1 con la otra variable independiente. Y todas están en términos del símbolo suma. Entonces acá x1 es simplemente el coeficiente b.23 por n, que n es el tamaño de la población, más B12.3, que es el otro coeficiente, por la suma de los valores que toma x2, más el otro coeficiente, que es B13.2, por la suma de los valores que toma la variable x3. Bueno, y de la misma manera con las otras dos ecuaciones normales del plano de regresión de mínimos cuadrados. ¿No? Y van a ver que ahí tenemos x1 y x2, bueno, ahí están colocados con una letra por ahí mucho más chica, pero son los valores que toma la variable x1 y la variable x2, ¿sí? Los productos. Y eso es igual al producto de los coeficientes, que habíamos mencionado anteriormente en la ecuación, por la suma de los valores que asume la variable x2 elevados al cuadrado, es decir, la suma de los cuadráticos, más, bueno, el otro coeficiente por la suma de los productos justamente de los valores que asume las dos variables independientes que son x2 y x3. Entonces, cuando hablo de x1 y x2 grande, estoy hablando de las variables. Y cuando hablo de x1 chica y x2 chica, estoy hablando de los valores que asumen esas variables, ¿no? Bueno, a eso también le vamos a agregar algo que se llama error típico de estimación. Mediante una generalización de la ecuación anterior que habíamos definido, que es la que define el error estándar de estimación de x1, justamente sobre las dos variables independientes que son x2 y x3. Esta se denomina justamente con esta expresión S 1.23 va a ser igual a la raíz cuadrada justamente de la suma de la diferencia de los desvíos, ¿sí? Cuando hablo de desvíos significa de que estamos haciendo una diferencia, pero desvíos cuadráticos, entre x1 y el estadístico sobre el normal, en donde esta expresión que tengo acá, x1, y aparece EST como una abreviación de estadístico, eso indica los valores, en realidad no son estadísticos, sino son los valores estimados de x1, obtenidos justamente en las ecuaciones de regresión anterior. ¿Sí? El error estándar de estimación, este error estándar que yo le estoy presentando, también se puede encontrar en términos de los coeficientes de correlación. ¿Se acuerdan que nosotros también vimos correlación lineal? Bueno, ahora esto sería la introducción a lo que corresponde a correlación múltiple. También tenemos correlación o coeficientes de correlación múltiple, en el cual nosotros le vamos a llamar R12, R13 y R23, y el cual vamos a tener, bueno, ahí yo se los presento, la fórmula. ¿Sí? Entonces ahí tenemos
dos maneras de encontrar el error estándar de estimación de X1 justamente sobre X2 y X3. La primera fórmula, y ya vamos a ver que en realidad no hay ni siquiera una diferencia significativa, solamente le estoy proporcionando dos herramientas con las cuales ustedes van a poder calcular el error estándar de estimación y de dos maneras distintas en términos justamente de los valores que asumen las variables y el otro en términos de los coeficientes de correlación. La interpretación justamente muestral, pueden trabajar con una muestra del error estándar de estimación para estas dos variables, para el, viene dada justamente en el caso de que n sea bastante grande, es decir, de que el tamaño de la muestra sea bastante grande. Y esto también se puede extender a 3 dimensiones, reemplazando o 4 dimensiones, y eso va a depender justamente de la cantidad de variables que nosotros tengamos. Normalmente acá yo les puse para 3 variables, pero tranquilamente esto se puede extender para más variables. Yo de igual manera le voy a pasar una formulita a donde está la generalización ya para extenderlas a las variables que ustedes deseen trabajar. La fórmula que proporciona una mejor estimación para el error estándar de estimación poblacional está dada justamente por la expresión que tenemos ahí. Entonces, la que tenemos ahí es una fórmula que proporciona la mejor estimación, pero esa es la estimación del error estándar de estimación poblacional, ¿sí? Porque acá estamos hablando de una manera de calcular la estimación del error estándar de estimación. Valga la redundancia, ¿no? Una mejor, para mejorar la estimación. Y bueno, ya que habíamos hablado del error estándar y hablamos de los coeficientes de correlación, también tenemos coeficientes de correlación múltiple. Bueno, ahí les propongo también dos herramientas de coeficientes de correlación múltiple que establecen lo siguiente. ¿Qué representa S1? Yo lo voy a marcar acá, S1. S1 es la desviación estándar de la variable X1. Y S1.23 estaba dado justamente por la ecuación anterior, es decir, la cantidad que se conoce como coeficiente de determinación múltiple. Y cuando se emplea una ecuación de regresión lineal, al coeficiente de correlación múltiple se le llama coeficiente de correlación lineal múltiple. Y eso a menos que se especifique otra cosa, por supuesto. El término de correlación múltiple se emplea bastante para la correlación múltiple. Bueno, y esta ecuación que tengo acá también se puede expresar en términos de los coeficientes de correlación, como lo puse acá abajo, ¿sí? El valor de un coeficiente de correlación múltiple como R grande, ¿sí? Que lo hemos denotado, R grande 1.23, está justamente entre 0 y 1, 1 inclusive. Y cuando más está cercano de 1, mejor es la relación lineal que hay entre las variables. Así que eso recuerden siempre, que el valor que vamos a obtener acá está siempre entre 0 y 1 y que cuanto más tiende a 1 es mejor la relación que hay entre las variables. Y cuanto más tiende a 0, peor es, por supuesto, la relación lineal que hay entre las variables. Bueno, también podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa si el coeficiente de correlación múltiple es 1? Bueno, a esa correlación se le llama correlación perfecta, ¿sí? Entonces podemos confiar ampliamente en ella, aunque no de 1, aunque me dé cercano a 1, ya es bastante confiable. Aunque el coeficiente de correlación sea 0, a veces puede indicar de que la relación lineal entre las variables no sea no es la mejor. Por eso les digo de que siempre es mejor que vaya tendiendo a 0, a 1, o que si es 1 que es perfecta, pero si tiende mucho a 0, quiere decir que la relación lineal que hay justamente entre las variables no es la mejor. Y bueno, y también así como tenemos múltiple, tenemos una correlación parcial.
¿Qué es esto de la correlación parcial? Es importante medir la correlación entre una variable dependiente y una determinada variable independiente. Y cuanto todas las demás permanecen constantes, se eliminan los efectos de las demás variables. Y esto se logra a través de un coeficiente de correlación parcial. Yo acá puse si R 12.3 denota el coeficiente de correlación parcial entre X1 y X2 cuando X3 permanece constante, se encuentra justamente de que la expresión que tenemos acá es lo que nosotros llamamos coeficiente de correlación parcial. De manera similar, tengo el coeficiente de correlación para 12.34, que ese denota un coeficiente de correlación parcial. Yo le doy un ejemplo entre X1 y X2 grande y otras dos variables independientes que vienen a ser X3 y X4. Es decir, este viene a ser un coeficiente de correlación para 4 variables, por eso es que tengo 4 subíndices. Acá tengo 3. ¿Sí? Y quiere decir entonces que X3 y X4 acá funcionan como constante. Estos resultados son muy útiles porque, porque mediante esto podemos hacernos del coeficiente de correlación parcial que dependa finalmente de los coeficientes de correlación. ¿Sí? Así que los coeficientes de correlación, cuando estos coeficientes de correlación son muy bajos, esos coeficientes de correlación parcial no son tenidos en cuenta. Pero cuando son valores que me proporcionan una información importante, que ya lo vamos a ver cuál es su aplicación, van a ver que lo puedo despreciar cuando tienden a cero, pero cuando tienden a otro valor ya no son despreciables, sino que me brindan una información dependiendo del contexto del problema. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, yo le puse ahí un ejemplo en donde vamos a hacer el ejemplo, desarrollar los puntos, los incisos que aparecen ahí en la pantalla, en donde se pide. En la tabla 15.1 se presentan los pesos X1, vieron ahí, ya aparecen la variable dependiente, dados en libra, ¿sí? Las estaturas X2 dados en pulgada y las edades X3 al año más cercano de 12 niños. Bueno, inciso A, encontrar la ecuación de regresión de mínimos cuadrados de X1 sobre X2 y X3. Se me pide la ecuación de regresión. Determinar los valores estimados de X1 a partir de los valores dados de X2 y X3 y estimar el peso de un niño de 9 años que mide 54 pulgadas. Y recuerden, ahí dice in, que es pulgadas. Bueno, entonces ahí tenemos la tabla. Van a poder observar que en esa tabla tenemos los pesos que representan, acá tenemos los valores que toman los pesos, ¿sí? Que representa la variable X1. Luego la variable X2 representa la estatura, están colocados los valores que toman la estatura y eso están dados en pulgadas, y la edad. 8, 10, 6, 12, esto está dado en años más cercanos. Bien. Vamos a empezar desde allá. Entonces me pide encontrar la ecuación de regresión de mínimos cuadrados de X1 sobre X2. Bueno, entonces para empezar a desarrollar el inciso A, tengo que encontrar la ecuación de mínimos cuadrados justamente de X1 sobre X2 y X3. Entonces voy a proponer la ecuación que les propuse al principio, que les mencionaba que era la ecuación de un plano. Ahí la tenemos. Y voy a tener en cuenta las ecuaciones que vimos también en las diapositivas anteriores. Yo se las puse acá de manera que la tengamos, que la refresquemos un poco, que son justamente las ecuaciones normales de la ecuación de regresión de mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a ir formando justamente mi ecuación
en base a las ecuaciones. Bueno, yo las pasé ahí para tenerla como una especie de machete, así me sirve para que ustedes las vayan mirando de a poquito. Bueno, armando las ecuaciones me quedan de este tipo. Bueno, menciono cómo la armamos un poquito. Acá tengo la suma de los valores que toma X1. Entonces vuelvo al anterior. X1 eran los pesos. Es decir, que voy a tener que sumar 64 más 71 más 53 más 67, sumarlo a todos. Cuando lo sumo a todos, lo que obtengo es este valor, que en definitiva en la ecuación son 753. Luego, tengo el coeficiente B.23, que mi coeficiente B.23 es un coeficiente de incógnita. Y está acompañado, está multiplicado por n. ¿Quién es n? Bueno, n es la cantidad de elementos que tenemos acá en esta tabla, que son 12. Si ustedes se ponen cuenta, son 12. Ese es el 12 que aparece acá. Más la suma de x2. Entonces vamos a esta tabla. X2 es la suma justamente de todos los valores que toma las estaturas de esos 12 niños que han sido encuestados. Entonces, si sumamos esto, van a encontrar esto 643. Más la suma de x3, es decir, de los valores que toma. ¿Dónde está? X3, el niño. La suma de todos estos números que tenemos acá que asume la variable x3. Y eso corresponde a 106. Ahora, la suma de los productos entre x1 y x2. Y bueno, entonces vamos multiplicando 64 por 64 por 57 más 71 por 59 más 53 por 49 más 67 por 62 más 55 por 51 más. Y bueno, pues todos esos productos y esa suma me da un total de 40.830. Y luego tengo la suma de x2, ¿sí? De x2 que coinciden, fíjense que tengo acá, la suma de x2 al cuadrado, entonces quiere decir que voy a tomar cada uno de los valores elevado al cuadrado. Bueno, yo creo que no hay inconveniente como para que se distingan todas las, con el cual formamos nuestro sistema, porque ahí en realidad ya tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas es justamente lo que representa nuestras ecuaciones o lo que nosotros teníamos al principio, que era encontrar la ecuación de regresión mínimo de cuadrado de x1 sobre x2 y x3. El inciso B dice determinar los valores estimados de x1 a partir de los valores de x2 y x3. Bueno, entonces vamos al inciso B. Acá está la tablita. Me olvidé que también les presentaba la tablita. En la tabla, fíjense cómo ordenamos. Sobre la primera columna tengo los valores que asume x1. Sobre la segunda columna, los valores que asume x2. Sobre la tercera columna, los valores que asume x3. Perdón, x1, x2 y x3. Y acá al final son las sumas. Luego, acá tengo los valores que asume x1, pero sus cuadráticos. También están los cuadráticos de x2 y los cuadráticos de x3. Y después los productos entre x1 y x2, x1 y x3, y x2 y x3. En todos los casos tengo la suma total. Y el inciso B, que lo habíamos mencionado, determinar los valores estimados de x1 a partir de los valores dados en x2 y x3. Bueno, entonces ahí yo le presento ahí en pantalla. Sustituyendo en la ecuación de regresión a x1 y x2 por sus valores, se obtienen los estimados para x1, que se denota justamente
X1 estimado. Por ejemplo, si sustituimos ahí en la ecuación X2 por 57 y 8, se obtienen justamente 64.414. O sea, de manera similar se van obteniendo los demás valores estimados porque lo único que hacemos es justamente reemplazar en la ecuación y estos son los valores que se dan en la tabla anterior con los cuales son los valores muestrales justamente de X1, como aparece acá. Entonces ahí está armadita la tabla. Y el punto C, volviendo, estimar el peso de un niño de 9 años que mide 54 pulgadas. Bueno, y eso lo calculamos simplemente haciendo a X2 54 y X3 9 en la ecuación anterior y en la cual se obtiene justamente 63.356, que es aproximadamente 63 libras aproximadamente. Bueno, vamos a calcular también el error estándar de estimación de X1 sobre X2 y X3. El error estándar estaba dada con esta formulita que nosotros habíamos colocado en la diapositiva anterior y simplemente lo que hacemos es sumar los valores que adopta X1 menos justamente X1 con el estadístico estimado elevado al cuadrado, y como esto es sumatoria vamos haciendo con cada uno de los valores que asume la variable sobre n, que en este caso serían sobre 12, que son los 12 niños. Acá me da un error estándar de estimación de 4.64, que podemos aproximar más o menos de 4.6 libras, como estamos midiendo el peso en libras. Y el error estándar de estimación poblacional, que era lo que le mencionaba al principio, sería justamente la raíz cuadrada de 12 sobre 12 menos 3, ¿sí? El cual me da 5 por 3, 5.3 libras en este caso. Bueno, y otro de los puntos que también que nos puede ayudar a calcular esto es el coeficiente de correlación lineal múltiple de X1 sobre X2 y X3. Bueno, el coeficiente de correlación viene dado justamente por la expresión que le había mencionado al principio. Y lo único que tendría que hacer es hacer la raíz cuadrada de 1 sobre la desviación estándar, que bueno, ya acá ya está calculada, sobre la desviación estándar para los valores que asume la variable X1. Y bueno, hacer ese ejercicio combinado que no es complicado y es de 0.8418. Luego tengo el coeficiente de correlación en términos justamente de los coeficientes, y van a ver que, bueno, acá yo le hice el cálculo ya reemplazándolo con los coeficientes de correlación en términos del coeficiente de correlación, y tengo una correlación lineal múltiple también de 0.8418, en el cual no hay variación. Entonces, este es lo que les decía al principio, en la diapositiva que teníamos al principio, de que calcular el coeficiente de correlación con una u otra fórmula no varía porque los valores son muy, muy estables, pero a veces, dependiendo del tipo de problema, es mucho más sencillo calcularlo en términos de correlación, en términos de los coeficientes de correlación, y otras veces en términos de los valores que asumen la variable. ¿Y cómo hacemos para calcular los coeficientes de correlación parcial? Bueno, ya acá tengo los coeficientes de correlación parciales con su respectiva fórmula. El coeficiente de correlación parcial 12.3 es justamente el R12 menos R13 por R23 sobre la raíz cuadrada, bueno, de cada uno de ellos, entre ellos y sus cuadráticos.
Cuando lo calculamos, justamente R12.3 me da un coeficiente de correlación de 0.5334. Para el segundo, manteniendo al segundo constante, 0.3346. Y manteniendo al primero constante, recuerden que siempre después del punto es a la variable que se mantiene constante, me da de 0.4580. Bueno, voy a sacar esta grabación, así.